Hola, buenas tardes. Em, Antes de pasar al tema de hoy que queremos conversar o que les quiero participar y dar a conocer, hoy vamos a tratar las heridas de infancia que tenemos nosotros los adultos. Quiero darle las gracias a los amigos, a las personas que le dieron, vieron el video, que le dieron me gusta, que le dieron compartirlo, que decidieron suscribirse al canal. Muchísimas gracias, es de gran ayuda para nosotros. Hablo de nosotros porque nosotros somos un equipo que se ha conformado durante mucho tiempo, que hemos querido ayudar. Este proyecto lo vengo trabajando hace muchos años. Es como mi bebé. Es algo que quiero mucho con el alma, lo disfruto cuando lo desarrollo, cuando lo hago. Eh, el tema del servir, el tema de ayudar, siempre como que creo que es mi vocación de vida. Uno dice en la vida Dios nos da dos opciones: estudiar una carrera profesional porque pues la sociedad así lo establece, lo exige, y otro es que Dios no nos manda incompletos a la tierra, nos manda con una vocación y una misión, y yo creo que mi vocación es el servicio para apoyar a las familias en temas tan complejos como la salud mental. Yo, mi profesión no es ser psicóloga, pero creo que en otra vida fui psicóloga. eh, pero tenemos un equipo muy calificado de profesionales que nos acompañan eh, para abordar estos temas de las familias que requieran acompañamientos en sus hogares, para tratar temas que les preocupe, esos temas tan complejos que a veces son inmanejables de tratar con los chicos, y a veces las familias no tienen los recursos para pagar una terapia psicológica, porque pues para nadie es un secreto que es ir al psicólogo se ha convertido en un tema como que es para la gente que tiene medios económicos para ir, y pues nosotros solo queremos ayudar, ¿sí? Eh, Antes de comenzar el tema, quiero contarles que creamos una fundación que trabaja en pro del bienestar de los hogares. Las familias se forman con bases fuertes y valores desde la familia, desde el hogar, desde lo interno, y es ahí donde nosotros trabajamos. Entonces, sin más preámbulo, vamos a pasar al tema de hoy, que es muy interesante. Yo creo que a todos nos ha pasado, y yo siempre empiezo el tema es con mi propia historia y con mi propia experiencia. El tema de los conflictos familiares, que a veces uno no cree y dice, no, yo que voy a tener un problema de ese tipo, no creo que yo lo tenga. Es un resentimiento con los padres, ¿sí? Es como un rencor, es como una sensación de que no lo puedes abrazar, que no le puedes decir, o sea, que das el abrazo y sientes que ese abrazo no es genuino, que no es real. Yo hubo un tiempo que yo lo sentía con mi mami, pero yo tomé la decisión por mí, por mis hijos y por mi mami, buscar el fondo de esto. Yo sentía una herida de abandono. Resulta que mi mamá, ellos trabajaban en fincas, ¿sí? En el campo. Y para que yo estudiara, pues ellos tenían que internarme en colegios o estar yo lejos. Y pues yo era una niña muy pequeña, una niña de 6, 7 años, ya en un internado de monjas y sacerdotes. Yo sentía, o sea, imagínate una escena, una niña de 6 años en un colegio interno, donde dormíamos en chinchorros como hamacas, ¿sí? Y teníamos que ponerle un toldillo para que no nos picaran los animales. Habían muchas niñas. Y pues también casi de mi misma edad, pero también había niñas muy grandes. Las grandes a veces nos ayudaban a colocar nuestro chinchorro y amarrar y organizarse. Nos tocaba bañarnos, arreglar nuestras ropas, y no nos bañábamos ahí en los baños porque a veces los baños tenían problemas y no servían las duchas.
Entonces nos tocaba irnos caminando por una vía eh, hacia, hacia a un cañito, como sí, un arroyo, y allá nos teníamos que bañar. Pues imagínate una niña de 6 7 años, el miedo, ¿sí? Entonces uno se hace muy fuerte, ¿sabe? Pero hasta ahora, di tú, hará unos 5 o 4 años, yo pude sanar esa herida de infancia, que era una herida de abandono. Yo tuve que hablar con mi mamá, sentarme y decirle, después de mucha investigación, porque eso no fue que Susana dijo voy a hablar con mi mamá y se dio, no. Fue mucho tiempo de investigación, de leer, porque todo lo que yo sé ha sido a base de la lectura. Amo la lectura, soy una apasionada de la lectura. El mejor regalo que me pueden dar a mí es un libro de cualquier tema. Me encanta leer, amo la lectura. Y ese hábito me lo infundió, me lo inculcó mucho mi mamá, me lo infundó mucho mi mamá. Qué cosa que le estoy inmensamente agradecida. Bueno, ya después de leer muchas cosas, porque quería saber, porque yo sentía que mi mami era importante, pero no sentía que en el abrazo había amor, no sentía el abrazo, era como una formalidad, pero no era un amor de mamá e hija, no lo sentía. Entonces un día le dije, mami, cuéntame tu historia. Cuéntame tu historia. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue todo? Ella nos contaba cosas de su infancia, de cosas pero muy vagas, ¿sí? Un día yo me senté a hablar con ella y ella me contó su historia. Una niña que quedó huérfana de mamá a los 14 años, que su papá consiguió otra esposa y que sus hermanos todos eran pequeños. Después de ser una niña que la mamá la tenía como una princesa, que la tenían estudiando en Sogamoso, en los mejores colegios, que no les faltara nada, su mundo se le cayó. Se casó con los 16 años y le tocó irse a vivir y a tener bebés. Ella estudió y se presentó para estudiar enfermería. Ella estudiaba por correspondencia enfermería y las prácticas se las daban en Miami. Y ella le contó a mi papá que le salía esa oportunidad. Y mi papá le dijo, pues si usted se va, olvídese de sus hijos y olvídese de su esposo. Él no la apoyó. Entonces ella decidió quedarse con su esposo y con sus hijos a criar más bebés. Ella me contaba que ella había sufrido mucho por el trabajo tan duro. Ella sufrió mucho por la pérdida de su mamá. Ella en esos momentos aún llora la ausencia de su mamita. Es decir, mi mamá no tuvo esa presencia de mamá, ¿sí? Por lo tanto, ella no sabía cómo estar presente en la vida de su hija, ¿sí? Se dedicaba a brindarle alimento, techo, bienestar. Pero el amor de pronto lo tenía y lo sentía, o lo siente, pero no sabía expresarlo. Y yo lo aprendí. Y a mí también me costaba con los niños, con mis hijos. Me costaba darles un abrazo, me costaba, no sé, era como que toma tu alimento, acuéstate, sí. Hasta que un día mi hija me lo reclamó. Un día mi hija me dijo, mamá, pero es que tú solo trabajas y tú no te dedicas nada de tiempo. Entonces, al yo contarles esta parte de mi historia, quiero hacerlos reflexionar en algo.
la ira que a veces tenemos, la intolerancia que tenemos, es porque sentimos culpa y responsabilidad de un sentimiento que no es acorde a lo que se debería sentir como un ser humano correcto, como un ser humano justo. Y eso viene y se genera por las heridas de infancia. Somos muy temperamentales, somos agresivos, y es porque hubo mucha carencia en la infancia, ¿sí? De pronto, lo que hablábamos en el video anterior, a veces los padres, a ellos no los abrazaban, a ellos no les decían hijo te amo, a ellos no les decían muchas cosas, ¿sí? Que fortalecen el carácter del ser humano, que fortalecen su autoestima y su amor propio. No lo tenían. Entonces, yo lo que quiero decirles hoy es que le pongan atención a ese tema para que no sigamos abriendo heridas en las generaciones futuras. Nosotros debemos reconciliarnos con nuestro niño del pasado. ¿Y cómo lo hacemos? Hablando con los involucrados. Pero deben saber algo muy importante. Tus papás te dieron lo que tenían en ese momento, con las herramientas que tenían, ¿sí? Por ejemplo, mi madre, ella como pudo sacó sus hijos adelante, y es tan valorativo, es tan importante, es tan sagrado en este momento como yo lo veo y lo respeto tanto. Después de esas conversaciones que tuve con mi mamá, que lo abordé con mucho amor y respeto, porque es su sensibilidad, porque se sienten culpables de carencias que sus hijos padecieron. Entonces yo le dije a mi mami, mamita, perdónate y reconcíliate con eso, porque diste lo que tenías en tu momento, con las herramientas que tenías, no te sientas culpable, ¿sí? Entonces, en este caso, las mamás y los papás deben estar preparados para abordar esas conversaciones con sus hijos adultos, conversarlos sin juzgar a papá y sin juzgar a mamá. Es entender, comprender. Escuchen esta frase, es de Marian Rojas Estapé, una psiquiatra española excelente, es mi mentora, es mi inspiración. Entender es aliviar. Es decir, si yo entiendo las circunstancias de vida que tuvo mi mamá o mi papá, yo voy a aliviar mi dolor. ¿Por qué? Porque voy a decir, él también fue víctima de la crianza de sus abuelos. Y hasta aquí voy a cortar esa herencia generacional de desamor y de desapego y de desinterés. Voy a abrazar más. Voy a mencionar un te amo a mi hijo. Voy a mencionarle un te amo a mi mamá. Voy a mencionarle un te amo a mi papá y decirle, papito, mamita, entiendo tu vida, comprendo tu dolor, soy solidario con lo que viviste y soy muy respetuoso con lo que viviste. Pero eso es fundamental, muchachos, que nosotros entendamos eso, sin juzgar. Pero yo creo que es la raíz de todo. Hoy en día salen muchos conceptos que, no, pues es que resulta que ahora hay mucha terminología, para todo le tiene un nombre, cura a pocas, ¿sí o no? Todo el mundo dice que es que tengo apego evitativo, que tengo apego ansioso, que soy autoexigente, pero nadie da una alternativa o por lo menos una opción de solución a ese tema. Sabemos cómo se llama,
pero no conocemos el proceso para poder sentirme mejor o sanar ese tema. El proceso del perdón tiene estas etapas. Hoy le estoy hablando del proceso del perdón para sanar el niño interior, el niño herido. ¿Sí? Hay muchas conductas que nosotros, bueno, de pronto más adelante, que ya lancemos conferencias a nivel departamental o bueno, que van a ser interactivas, que vamos a interactuar, que vamos a conversar y que todos vamos a poder opinar sin juzgarnos y sin calificarnos, es que usted es menos y es que usted es más, no, nada de eso. Todos tenemos falencias, me incluyo, todos estamos en un proceso de aprendizaje a estas alturas de la vida, porque nos despertamos ya muy tarde. Entonces, lo que quiero con esto es que reconozcamos y valoremos los esfuerzos de los abuelos. Ellos estaban en otra época, eran otras las condiciones. Hay unos que maltrataban fuerte, hay unos que lastimaron fuerte, hay unos casos excepcionales que son bastante complejos, que yo creo que es de atención más profunda, pero yo creo que la mayoría tenemos unos temas como más leves, pero pues todas estas situaciones se pueden abordar y se pueden aliviar. Cuando yo me alivio, yo perdono, yo entiendo y mi vida puede continuar y puedo ofrecerle algo mejor a los míos. Entonces, esa es la reflexión de hoy que les quería hacer, y hagan la práctica. Hablen con sus abuelos, hablen con su mamá. Usted no se pregunta por qué soy tan colérico, por qué soy tan temperamental, por qué me expreso tan brusco, por qué no puedo ser una persona suave y dulce. Escucha a tu mamá, escucha la historia de tu mamá, escucha la historia de tu papá y vas a entender. Es una cosa mágica. Tú escuchas la historia y cuando vas escuchando vas sanando. Lo pueden probar, garantizado. Eso era lo que les quería entregar hoy con todo el amor, con todo el cariño. Que tengan una feliz tarde. Ya veremos mañana qué tema vamos a tratar. Gracias por seguirme, por apoyarme y darle like.